Comer sin yodo no tiene por qué ser sinónimo de platos insípidos, pechugas de pollo resecas o purés tristes que parecen sacados de una bandeja de clínica. De hecho, la verdadera esencia de una dieta restrictiva con éxito está en hackear los sabores naturales, y hoy vamos a demostrarlo con platos como un salmón sellado en costra de cítricos, unos tacos de jícama con proteína magra o un risotto de hongos silvestres que les hará olvidar cualquier limitación. Prepárense porque vamos a reescribir las reglas de su cocina. Imaginen que por un momento entran a su cocina y sienten que el mundo de las especias y los sabores se ha cerrado para ustedes. Es esa sensación de frustración que surge cuando el médico o el nutricionista les entrega una lista de prohibiciones que parece eterna. Nada de sal yodada, nada de lácteos, nada de mariscos, nada de procesados. En ese instante la creatividad se bloquea y uno termina cocinando lo mismo todos los días por miedo a cometer un error. Es una experiencia que puede resultar aislante, como si la comida hubiera dejado de ser un placer para convertirse en un trámite médico. Sin embargo, hay un punto de quiebre en esta historia. Existe un momento en el que uno entiende que el sabor no vive en el yodo, sino en la técnica y en los ingredientes frescos. Recuerdo a alguien que, tras semanas de comer arroz blanco y verduras al vapor, probó un estofado de res cocinado a fuego lento con hierbas aromáticas y un toque de vino tinto. Sus ojos se iluminaron, no era comida de hospital, era alta cocina adaptada a su necesidad. Ese es el cambio de perspectiva que quiero ofrecerles. La gastronomía es un lenguaje de amor y cuidado, y una dieta baja en yodo es la oportunidad perfecta para redescubrir el sabor auténtico de la tierra. Hola a todos, qué alegría que me acompañen hoy. Soy Laura, y si algo me apasiona en esta vida es explorar cómo la cultura y la salud se sienten en la misma mesa. A lo largo de mis viajes y mi formación gastronómica, he aprendido que las restricciones no son muros, sino retos para la imaginación. Hoy quiero compartir con ustedes ese asombroso y el descubrimiento de que puede comer de forma espectacular mientras cuidamos nuestra salud. Vamos a dejar atrás los estereotipos de las dietas aburridas para adentrarnos en un menú que cualquiera querría probar, tenga o no restricciones. Empecemos con nuestra primera propuesta, un salmón sellado en costra de cítricos y pimienta rosa. Muchas veces pensamos que el pescado está prohibido, pero si seleccionamos variedades de río o nos aseguramos de la procedencia, el salmón puede ser un aliado increíble si el especialista lo permite en su fase específica. La técnica aquí es vital. En lugar de usar sal común, vamos a potenciar el sabor con ralladura de limón amarillo, naranja y una generosa cantidad de pimienta rosa triturada. Al sellarlo en un sartén muy caliente con un poco de aceite de oliva, los aceites esenciales de la fruta se activan, creando una capa crujiente y aromática que protege la jugosidad del pescado, acompañado de unos espárragos tigreros salteados con ajo fresco. Este plato es una explosión de color y texturas. ¿Alguna vez habían pensado que el ácido de la fruta puede sustituir también la necesidad de la sal? Pasemos a la segunda opción, que es pura frescura. Tacos en hojas de lechuga con pollo al curry casero. Aquí el truco está en no usar mezclas de curry comerciales que pueden contener sal yodada. Vamos a crear nuestra propia base moliendo cúrcuma, comino, cilantro en semilla y un toque de canela. Salteamos la pechuga de pollo picada finamente con cebolla morada y pimientos de colores. La técnica de cocción rápida mantiene el pollo tierno y al envolverlo en hojas de lechuga bien crocantes, obtenemos ese contraste de temperatura que hace que cada bocado sea dinámico. Es una cena ligera, divertida y que visualmente rompe totalmente con la estética de una dieta restrictiva. Es comida que invita a ser compartida. La tercera cena nos lleva a la calidez del hogar. Un risotto de hongos silvestres y aceite de trufa. Quizás se pregunten, ¿cómo hacemos un risotto sin queso ni mantequilla? La respuesta es el almidón del arroz arbóreo y un buen caldo de vegetales casero, hecho desde cero con zanahoria, apio, cebolla y puerro sin cubitos procesados. Al ir añadiendo el caldo poco a poco y remover constantemente, el arroz libera su cremosidad natural. Los hongos, como los champiñones o las gírgolas, aportan el sabor umami que tanto extrañamos cuando no usamos sal. Al finalizar, un chorrito de aceite de oliva virgen extra o un toque de aceite de trufa elevará el plato a un nivel de restaurante de lujo. Es reconfortante, elegante y profundamente satisfactorio. Nuestra cuarta propuesta es un pollo al horno con hierbas de la Provenza y papas rústicas. La clave aquí es la maceración. Si dejamos el pollo marinando por un par de horas en una mezcla de romero, tomillo, orégano, ajo machacado y aceite de oliva, los sabores penetran en las fibras de la carne,
Al hornearlo, junto a trozos de papa con piel, el jugo del pollo carameliza los vegetales. El resultado es una piel dorada y un interior que se deshace en la boca. La riqueza de las hierbas aromáticas es tan potente que su paladar ni siquiera echará de menos los aditivos artificiales. Es la prueba de que lo simple, cuando se hace con buenos ingredientes, es imbatible. En el quinto lugar tenemos algo para los amantes de lo exótico: brocheta de ternera con salsa chimichurri casera. La carne roja magra es excelente para aportar hierro y energía. Cortamos la ternera en cubos y los intercalamos con trozos de cebolla y tomate cherry. El secreto está en el chimichurri: mucho perejil fresco, ajo, vinagre de manzana y una pizca de chile si le gusta el picante. El ácido del vinagre actúa como un potenciador de sabor natural que engaña a las papilas gustativas, dándoles la intensidad que buscan. Es una cena con carácter, llena de personalidad y muy fácil de preparar en una noche de semana. Llegando a la sexta opción, vamos con un estofado de lentejas con vegetales de raíz. Las legumbres son fundamentales y cocinarlas con calabaza, camote y zanahoria les otorga un dulzor natural delicioso. Usar un toque de pimentón ahumado le da esa profundidad que usualmente aporta el embutido, pero de manera totalmente saludable y permitida. Es un plato denso, nutritivo y que abraza el alma en las noches frescas. Es la demostración de que la cocina de la tierra tiene todo lo que necesitamos para sentirnos plenos. Finalmente, nuestra séptima cena es una pasta integral con pesto de albahaca y nueces, sin queso. Usamos una pasta de buena calidad y creamos un pesto procesando albahaca fresca, ajo, nueces tostadas para dar textura y mucho aceite de oliva. Las nueces aportan esa grasa saludable y esa sensación terrosa que sustituye perfectamente la falta de lácteos. Es un plato vibrante, verde y lleno de vida que se prepara en menos de 15 minutos. Estas 7 cenas son más que simples recetas, son una invitación a redescubrir su cocina. Cada una de estas opciones rompe con el mito de que comer sano es comer aburrido. La identidad de lo que comemos define cómo nos sentimos, y elegir cuidarse a través de los platos llenos de color y sabor es un acto de respeto hacia nosotros mismos. La riqueza cultural de la gastronomía nos enseña que con un poco de técnica y los ingredientes adecuados podemos superar cualquier limitación. Espero que estas ideas les devuelvan las ganas de experimentar frente a los fogones. Me encantaría saber cuál de estos platos les despertó más curiosidad y si tienen alguna combinación de hierbas favorita para dar sabor sin usar sal. Cuéntenmelo todo en los comentarios, los estaré leyendo con mucha atención. Si este video les ha dado un poco de luz en su camino hacia la alimentación más consciente y sabrosa, no olviden suscribirse, darle un buen me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesite un poco de inspiración hoy. Nos vemos en el próximo video.